Hola queridos amigos, es un privilegio y un grato placer terminar esta octava semana, hoy día domingo, meditando en la palabra de Dios. Ya estamos en Éxodo capítulo 6 y te animamos, como cada día lo hacemos y nunca dejaremos de hacerlo, es que puedas acompañarnos en esta disciplina, en la formación de esta disciplina de leer un capítulo por cada día. Dios nos siga guiando y nos siga sustentando y nos siga alimentando y maravillando con la verdad de su palabra. Acompáñanos a leer el día de hoy Éxodo capítulo 6 y meditar juntos en su palabra. Éxodo capítulo 6 nos va a presentar la respuesta que Dios le da a Moisés frente a la queja que expresó en el capítulo 5, en el último versículo, en el versículo 23, Moisés termina diciendo y quejándose delante de Dios: tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Y aprendimos que no es que Dios no esté haciendo nada. Dios estaba en medio de esa situación, endureciendo el corazón del faraón a tal grado que las cosas iban de mal en peor. Cuando las cosas apremian, hemos dicho el día de ayer, cuando las cosas empeoraban, muchas veces pensamos que Dios no está ahí, que Dios no está haciendo nada. Pero ciertamente el hecho de que haya aumentado la opresión para el pueblo de Israel era parte de la obra de Dios. Y es así como en el capítulo 6 el Señor le va a responder a Moisés: ahora vas a ver lo que le haré al faraón, porque por la fuerza los dejará ir, por la fuerza los dejará ir. El propósito de Dios de liberar a su pueblo no era aprovechar la menor oportunidad de inestabilidad en el carácter del faraón. Iba a mostrar Dios que tenía mucho más poder que la terquedad del faraón. Y dice el versículo 2 que Dios continúa hablando con Moisés. Y lo que dice a partir del versículo 3 en adelante no es algo nuevo. Una y otra vez, las mismas palabras de Dios mostrándose a Moisés, insistiendo en aquella autoría de la promesa para Abraham, para Isaac y para Jacob, insistiendo en esa característica del Shaddai, el Todopoderoso, para con el pueblo de Israel. De la misma manera, en este capítulo, nuevamente Dios enfatiza estos aspectos a Moisés. Le dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, dice el versículo 4, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. He oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Ya lo hemos visto esos aspectos en los capítulos anteriores. Y en el versículo 6 le va a decir a Moisés: por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Miren, estamos leyendo prácticamente las mismas promesas que Dios le daba o le dio a Moisés y al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel, al escucharlo, dice el capítulo 4, al final de los versículos, dice la palabra del Señor que ellos escucharon estas expresiones y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Te animo a que veas en tu Biblia Éxodo capítulo 4, el versículo 31, y sigas la línea emotiva de este pueblo de Israel, ¿no? Cómo va cambiando. Escuchan estas tremendas palabras de Dios, el pueblo de Israel lo escucha y se postra y adora, ¿no? Una alegría tal que Dios nos va a liberar. Capítulo 5, comienza el faraón a ajustar el yugo sobre los israelitas, y termina el capítulo 5 no solamente con la queja de Moisés, sino también con el malestar
con el malestar del pueblo de Israel. Versículo 21 del capítulo 5, Israel le dijeron así a Moisés: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de los siervos de él. Dios juzgue, porque estamos sufriendo mucho más que antes. Y ahora en el capítulo 6 le encontramos a un pueblo de Israel totalmente defraudado de que Dios no haya hecho nada. Y tanto es así que cuando otra vez Moisés nuevamente, en obediencia a Dios, habla a los israelitas, dice el versículo 9 de Éxodo capítulo 6, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. No lo escucharon. Fue totalmente rechazado Moisés y la promesa de parte de Dios. Es que la situación, como les mencionaba, muchachos, era tan agobiante que era difícil pensar que Dios estaba haciendo algo. Y Moisés, pues lamentablemente aquí recibe otra vez de parte del Señor: anda, habla al faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Y decimos que Moisés lamentablemente va a poner otra vez una pregunta. Versículo 12 dice: ¿cómo pues me escuchará el faraón, siendo yo torpe de palabra, si ni siquiera los israelitas me han escuchado? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, dice el versículo 13, y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón. No había otra manera que enfrentar esta situación difícil. No había otra manera que avanzar en medio de la oscuridad de la situación. No hay otra manera que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por muy descabellada que puedan parecer estas, Dios está haciendo su plan. El título de la meditación del día de hoy es sin desviarse a pesar de las apariencias. Mantener firme el corazón en las promesas de Dios. Dios no le dice a Moisés nada diferente, le vuelve a repetir lo mismo y le dice: sigue adelante. Habla a Israel, aunque te rechacen. Habla al faraón, aunque te rechace. Debemos entender que en el Nuevo Testamento hay una promesa muy clara de Dios para con su pueblo, que es su segunda venida. Y esta segunda venida, ¿qué tan real es en nuestros corazones como creyentes, como hijos de Dios? ¿La creemos? ¿La abrazamos? ¿Sabemos que somos ciudadanos de otro lugar? ¿Sabemos y creemos y vivimos conforme a la promesa que este cielo y esta tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán? Aarón y Moisés tuvieron que mantenerse firmes, sin desviarse, a pesar de que aún para Moisés Dios no estaba haciendo nada. Tú y yo debemos mantenernos firmes, anhelando y esperando esa ciudadanía eterna con Cristo Jesús en los cielos, a pesar de que las cosas aquí en esta tierra, en esta vida, parezca que Dios no está haciendo nada, parezca que Dios no va a volver por segunda vez. Esa era el sentir y aún la burla que tenían en el tiempo en que Pedro escribe a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, el último capítulo de la segunda carta de Pedro, dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde va a venir Cristo? Dice, ¿dónde va a venir el Señor? Si todo sigue igual. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, presten atención al versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Dios tiene un propósito para retardar su segunda venida, que es la salvación de este mundo. Dios tuvo un propósito para infligir o dejar que el faraón y el pueblo egipcio les agobiara al pueblo de Israel con más servidumbre, con más esclavitud, con más sufrimiento. Dios tenía un propósito y Dios sigue teniendo un propósito en nuestras vidas. Rindámonos a hacer su voluntad. Señor Jesús, en este día, domingo, día de alabanza y celebración a tu nombre, Dios amado, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, llevándonos a una obediencia incondicional, sin desviarnos, Señor, aunque las cosas den la apariencia de una soledad o den la apariencia de que tú no respondes. A pesar de ello, tu verdad se impone y nos dice que tú estás obrando, que tú tienes un plan. Ayúdanos a someternos y a confiar en ti, por tu Espíritu Santo en nosotros. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén.